Muy buenas noches, bienvenidos a M95 Televisión. Aquí estamos una semana más en lo mejor de cada casa, con la idea de hablar con una persona invitada que nos tiene que contar mucho de su trayectoria vital y en este caso también de la actualidad. Es la primera vez que tenemos en este programa a alguien dedicado toda su vida a la carrera diplomática. Él es Ignacio García Valdecasas, recientemente jubilado en esa profesión, pero que ha ocupado cargos de gran relevancia. Por ejemplo, fue secretario en la Embajada de España en Moscú entre los años 1981 y 1985. Después fue viceministro, asesor de esa misma Embajada de España en Moscú entre 2013 y 2015. Y el último destino que ha tenido, aparte de otros que iremos reflejando también a lo largo de este programa, fue de cónsul en Jerusalén hasta el mes de mayo del año pasado. Ignacio García Valdecasas, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. Pues nada, vamos a hablar un poquito para que te conozcamos mejor, porque ya digo, es la primera vez que tenemos a alguien, a un diplomático, alguien de la carrera diplomática. ¡Qué responsabilidad! Bueno, aparte de responsabilidad, yo creo que la tarea de un diplomático es en el fondo algo muy desconocido para el gran público. Sí, porque, es cierto, porque como hacemos gran parte de nuestra carrera en el extranjero, solo nos tratan en el extranjero, pues cuando tienen un problema y necesitan al consulado o a la embajada, o cuando tienen alguna necesidad del consulado, o bien si son empresarios, pero en fin, el público en general pues no nos conoce mucho y no nos trata mucho de nuestra labor en el extranjero. Bueno, cuando hay un conflicto internacional, caso del de Rusia, Ucrania, Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, que ahora hablaremos lógicamente de ello, pues los diplomáticos se ponen en primer plano y la gente dice, bueno, a ver si estas personas hacen su trabajo bien y nos evitamos una guerra o un conflicto mayor. Pero claro, el resto del año los diplomáticos están haciendo su trabajo también. ¿Qué hacen cuando no hay que poner de acuerdo a Putin con Biden? Bueno, la labor diplomática no cesa, no cesa tanto en el ministerio como en las embajadas y en los consulados, ¿no? En los consulados, fundamentalmente, lo que hacemos es atender a la colectividad española que vive en la demarcación consular para todas sus necesidades, que si el registro civil, que si notaría. España ofrece, es uno de los países que ofrece a sus ciudadanos el traslado de su administración al extranjero, de manera que prácticamente pueden hacer todos los trámites en un consulado o en una embajada que podrían hacer en la administración en España, la administración central o la administración autonómica. Y luego las embajadas pues, hacen fundamentalmente un trabajo político de relación entre gobierno y entre estados, también un trabajo político de información sobre la situación en el país donde están destinados y luego también una labor de promoción de las relaciones. Y esa es una labor muy amplia porque va desde las relaciones políticas, relaciones consulares, relaciones culturales, económicas, cooperación en materia policial, en materia judicial. Es una labor muy amplia. O sea, yo es una de las razones por las que me hice diplomático cuando entendí que era un trabajo muy rico y que cada destino era un mundo diferente. Esa fue una de las razones por las que me hice diplomático y la verdad es que cada destino ha sido un mundo diferente, un trabajo completamente distinto, no solo por el entorno, sino también por el contenido del propio trabajo. Cuando surge algún conflicto y no termina de solucionarse, se acostumbra a decir es que falló la diplomacia en su tarea. ¿Falla la diplomacia o falla la política? Bueno, es que yo creo que en el tema de las relaciones internacionales no se puede disociar la política de la diplomacia, aunque nosotros los diplomáticos estamos en un discreto segundo plano detrás de los políticos, que son los responsables, los que toman las decisiones y los que tienen la legitimidad de la soberanía popular, sobre todo en los regímenes democráticos. Nosotros estamos haciendo una labor de asesoría, una labor de acompañamiento, una labor de conocimiento, de suministro de información, pero las decisiones últimas las tienen que tomar los políticos, porque sobre todo en un régimen democrático. Cuando falla la diplomacia se están refiriendo a que falla la diplomacia y la política. No falla la diplomacia sin la política, ni falla la política sin la diplomacia. En relaciones exteriores no se puede distinguir, lo que se puede distinguir es el nivel político y el nivel técnico. Estamos hablando con Ignacio García Valdecasas, que se encuentra en Madrid.
en Pero Madrid. vamos a retroceder bastante en el tiempo, más de 60 años en el tiempo, Pues casi para conocer 70, casi casi 70 ya, sí. 70, casi 68, 70. ¿no? ¿Qué? 68. Casi, sí, 68. 68 va a cumplir 69, sí. Bueno, pues vamos a retroceder 68 años. ¿Dónde nace el niño Ignacio? Yo ¿Cómo es la familia? Yo nací en Granada, mi padre era médico y profesor de medicina, y éramos 5 hermanos y vivimos todo el tiempo en Granada, nacimos, nos criamos, estudiamos en Granada, aunque pasábamos mucho tiempo en un pueblito del norte de la provincia que se llama Campo Cámara, en el municipio de Corte de Baza, donde teníamos una casa en el campo y algunas propiedades. Bueno, lo de Campo Cámara me suena a mí como a un aceite de primerísima calidad. El que hacen mis primos los Bayer. Sí, sí. Efectivamente, el que hacen mis primos los Bayer, con los que tengo una relación muy estrecha de toda la vida. Y bueno, en Granada estudié primero en el Colegio de los Escolapios, estudié la primaria, la secundaria y el bachillerato, y estudié en la Facultad de Derecho. Y una vez que terminé la licenciatura en Derecho, me trasladé inmediatamente a Madrid a preparar las oposiciones de ingreso en la Escuela Diplomática. A lo largo de esa trayectoria como diplomático, has estado en Paraguay, en Chipre, en Ciudad del Cabo. El año pasado, como digo, terminaste, por así decirlo, tu carrera en activo en el mes de mayo, creo que fue, en Jerusalén, con lo cual conoces muy bien también todo lo relacionado con el conflicto palestino-israelí, que yo creo que podemos hablar también. Pero vamos a empezar por el que yo creo que ahora mismo preocupa más a toda la opinión internacional, como es ese conflicto entre Rusia, esa supuesta pretensión de invadir Ucrania, las malas relaciones con la Unión Europea, también Estados Unidos en el otro bando como asociado de la Unión Europea. En fin, algo que yo creo que a todos nos preocupa mucho porque esto puede desencadenar una guerra o no. Hombre, cualquier conflicto es susceptible de desencadenar una guerra. Yo creo que hay un riesgo evidente de un conflicto armado. Lo que es imposible siempre a priori determinar es el grado de probabilidad. Eso es algo absolutamente imposible se sabe que existe el riesgo, que es posible, y además la situación es distinta, muy distinta de cuando yo estuve destinado en la época soviética en Moscú, cuando has dicho entre el año 81 y 85, que fue precisamente mi primer destino, aunque yo había estado ya algún verano antes estudiando ruso cuando estaba de embajador Juan Antonio Samaranch, en preparación de los Juegos Olímpicos de 1980. En aquella época había una verdadera un poquito, yo diría casi histeria, había una gran preocupación a la posibilidad de un conflicto. Había un movimiento pacifista en Europa en contrario a la proliferación nuclear, al rearme, a la carrera de armamentos. Y en Rusia, lógicamente, no había los mismos movimientos, puesto que en la Unión Soviética era un régimen dictatorial y no permitía esas actividades por parte de los disidentes, pero efectivamente una gran parte de la disidencia en la Unión Soviética era la preocupación por la carrera de armamentos, por la proliferación nuclear. Y luego había siempre una gran tensión en los focos de conflicto que en aquella época eran Nicaragua, Salvador, Etiopía, Angola, con la posibilidad de que un conflicto local se transformase en un conflicto general. Y hubo varios conatos de ataques nucleares falsos que afortunadamente tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pudieron comprobar antes de responder que era un ataque falso. Sin embargo, digo esto para establecer el contexto en el que estamos. Sin embargo, ahora no hay preocupación por la carrera de armamento, no hay preocupación por la proliferación, no hay protestas, no hay manifestaciones, y sin embargo estamos en un momento de gran rearme. Estamos en una nueva carrera armamentística, estamos en una nueva carrera de proliferación de nuevas armas, con lo cual hace que la situación sea bastante preocupante. Ese digamos que es el contexto general. Y luego el contexto regional, el contexto particular, tenemos que ver que Rusia, la Unión Soviética tenía porque hay que ponerse siempre en lugar del otro. Para entender el conflicto no puedes quedarte solo en tu posición y pensar solo de la forma en que tú piensas, sino intentar ponerse en lugar del otro, intentar ver cómo piensa el otro.
hasta la caída de la Unión Soviética, la frontera de seguridad de la Unión Soviética, de Rusia, por llamarle el nombre clásico, estaba en el muro de Berlín, estaba en la división de las dos Alemanias. Hoy esa frontera de seguridad se ha trasladado varios miles de kilómetros al este y hoy está en la frontera entre Ucrania y Rusia. Y prácticamente todos los países que hay entre Alemania y Rusia, salvo Ucrania y Bielorrusia, han pasado de ser miembros del Pacto de Varsovia o miembros de la Unión Soviética a ser miembros de la alianza de la OTAN. Una alianza a la que Rusia pidió entrar y no se le permitió. Y Rusia ha ido viendo, me estoy poniendo en el lugar del pueblo ruso, he ido viendo cómo la OTAN iba abrazando a Rusia. Entonces, efectivamente, Rusia tiene tropas en su territorio, las tiene puestas en la frontera, más parece ser cerca de la frontera, de una de sus fronteras. Pero las tropas, por ejemplo, de Estados Unidos o del Reino Unido o incluso de España, no están en el Reino Unido, en Estados Unidos, en España, están en Estonia, están en Letonia, están en Lituania, están en Bulgaria, están en el Mar Negro, están en el mar Báltico. No sé si me explico. Entonces, Sí. la situación, hay que comprender también los deseos de seguridad de Rusia, que ha visto retroceder su colchón de seguridad pues varios miles de kilómetros. No sé si estoy en un error o no, pero creo que antes de la caída del muro de Berlín o antes de terminarse el concepto de Unión Soviética, Ucrania no fue nunca país independiente, ¿no? A eso iba también en segundo lugar, hay que poner en contexto Ucrania. Ucrania no fue nunca un país independiente desde que desapareció el Principado de Kiev en el siglo IX o X. En el siglo IX o X había 5 o 6 principados eslavos del norte. Eslavos del norte era la denominación antigua que hoy englobaría a bielorrusos, ucranianos y rusos, y había una serie de principados independientes. El Principado de Kiev desapareció entre la amenaza de los turcos y de los mongoles que venían del este y los polacos y lituanos que venían del oeste. Y así estuvo esa situación desaparecida hasta 1654, donde los cosacos de Kiev se levantaron contra el imperio polaco-lituano y consiguieron la independencia de Kiev y sus alrededores. Posteriormente, Rusia conquistó toda la parte ucraniana que seguía perteneciendo a Polonia y a Lituania y agrandó e incorporó ya al imperio ruso Kiev y el territorio alrededor de Kiev que habían liberado los cosacos del Dnieper. Posteriormente, en 1922, Lenin, al establecer las 17 repúblicas, le transfiere a Ucrania lo que hoy llamamos la cuenca del Don y lo que hoy llamamos la ribera norte del Mar Negro. El Donbass, la cuenca del Don, Donetsk, Lugansk, Kharkov, Mariupol, Odessa, hasta la frontera con Rumanía. Eso en 1922. O sea que ya tenemos ahí dos partes claramente distintas. Una ucraniana que había estado bajo el control polaco y rusa que había sido conquistada por Rusia a los tártaros y a los turcos. A los tártaros y a los turcos, a nadie más. Y tenemos la parte ucraniana y la parte rusa. 1922. Y Lenin establece en la Constitución soviética la autodeterminación de la República en contra del criterio del Politburó, del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y muy especialmente de Stalin. Pero todavía se añaden nuevos territorios a Ucrania, completamente diferentes. Con el pacto Molotov-Ribbentrop en 1939, Rusia se queda con la parte oriental de Polonia e incorpora a Ucrania lo que hoy llamamos la Ucrania carpática, que son católicos y que han sido siempre católicos, que nunca han estado unidos con Kiev hasta 1940, que no han tenido nada que ver con Rusia hasta que Stalin lo incorporó en 1940, y ahí tenemos una tercera parte de lo que es Ucrania. Pero luego hay más partes de Ucrania. Stalin quería tener frontera con todos los miembros del Pacto de Varsovia y le quitó un trocito de territorio a Checoslovaquia para poder tener frontera directa con Hungría
y además la usó muy bien en 1956 para invadir Hungría. Ahí tenemos una quinta parte de Ucrania. Pero luego tenemos otra parte de Ucrania que es la península de Crimea, que también fue conquistada por Rusia a los tártaros y a los turcos, y que Khrushchev, que era ucraniano, decidió pasarla de la República Federal Rusa a la República Federal Ucraniana en 1956, creo recordar. Entonces, en la parte sur y oriental son rusos, rusófonos, y en la parte central, norte y occidental son ucranianos y hablan ucraniano. Y la mitad son católicos y la mitad son ortodoxos, mientras que los rusos son todos de religión ortodoxa. Ya sé que es muy complejo, sé que es muy complicado, pero he intentado explicarlo de la manera más simple y estoy dispuesto a cualquier otra pregunta para aclarar, porque si no conocemos la geografía y no conocemos la historia, es muy difícil comprender lo que pasa. Lo que pasa no se explica 100% con la geografía y con la historia, pero ayuda. Conocer la geografía y conocer la historia ayuda. Y hasta la caída de la Unión Soviética es cuando Ucrania por primera vez se convierte en un Estado independiente en esas fronteras, que eran unas fronteras que diseñó Stalin yo creo que con segundas intenciones, unas intenciones que prefiero no entrar, y que se convirtieron de la noche a la mañana de fronteras interiores en fronteras internacionales, sin haber intentado llegar a un acuerdo para que hubiera permitido evitar los conflictos que luego han sucedido prácticamente en casi todas las repúblicas soviéticas. Yo creo, Ignacio, Esa fue la locura de Yeltsin, que quería acabar como fuera por la Unión Soviética, por la simple razón de que quería quitarse de encima a Gorbachev y ser el número uno. Ser el número uno de Rusia, pues sí, porque no podía ser el número uno de la Unión Soviética. Bueno, pues dijo, eliminamos y destruimos la Unión Soviética, y así Gorbachev se queda sin empleo y yo ya no tengo jefe y yo ya soy mi propio jefe y soy el presidente de la República Rusa. No yo sé creo, si me he Ignacio, que explicado, no sé si me he explicado bien. lo has No sé si explicado me... muy bien y de manera muy didáctica para que se entienda. Yo creo que toda nuestra audiencia lo ha entendido perfectamente. Bueno, en este conflicto estamos habituados a escuchar una serie de nombres propios: presidente Putin, presidente Zelensky, Biden, el secretario de Estado de Estados Unidos, Josep Borrell, en representación como representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Bueno, entre todos estos nombres propios que yo he citado, realmente aquí, dicho en lenguaje coloquial, ¿quién corta el bacalao? Pues corta el bacalao de un lado, claramente Putin. Y de otro lado es más complejo, porque primero los aliados son libres. España es un fiel aliado de Estados Unidos y yo creo que su primera obligación es hacer frente a sus obligaciones como aliado. Eso no me hace a mí, ahora yo que soy jubilado y que no me represento nada más que a mí mismo y a duras penas, tener mi propia opinión y pensar que hay que también ponerse en el lugar de los rusos. Las grandes potencias soportan mal tener vecinos que pertenezcan a alianzas no amigas. Y eso lo más fácil es acordarse lo que pasó en Cuba en 1900, creo que fue 62, 64, no recuerdo bien las fechas, cuando la Unión Soviética y Fidel Castro decidieron establecer misiles en la isla de Cuba, y Kennedy dijo que eso no estaba dispuesto a aceptarlo, que no estaba dispuesto a aceptar que la Unión Soviética tuviera misiles en Cuba, y que si hacía falta ir a la Tercera Guerra Mundial, irían a la Tercera Guerra Mundial. Los rusos se echaron para atrás, pero había una cláusula que tardó 20 o 30 años en hacerse pública. ¿Qué consiguieron los rusos? Porque los rusos no se echaron para atrás y se llevaron los misiles así por las buenas. No. Obtuvieron un pago muy importante que Kennedy pidió que se mantuviera secreto. ¿Y cuál fue? Pues que ya se nos ha olvidado. La retirada de los misiles norteamericanos de Turquía. Bueno, para Estados Unidos, tener misiles soviéticos en Cuba era una amenaza existencial. Y para Rusia, tener la OTAN en Ucrania es una amenaza existencial. Punto. Eso luego se puede tratar de una manera o de otra. Pero imaginemos que en México hubiera triunfado la revolución que se estableció en la revolución de Zapata, la revolución de 1917, muy coetánea de la revolución rusa,
y se hubiera establecido un régimen socialista en México en lugar de un régimen priista, un régimen socialista que se hubiera aliado con la Unión Soviética y la Unión Soviética hubiera mandado 10 divisiones a México. ¿Lo hubiera aceptado Estados Unidos? Te pregunto, Paco, ¿qué hubiera Pues hecho yo creo Estados que, Unidos si yo México creo que entra, no. si México entra en el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética manda 10 divisiones al Río Grande? No, está claro que no lo hubiese tolerado. Hubiese habido un conflicto internacional de primer orden. Eso está claro. Y hubiera hecho todo lo posible por impedirlo, como Y a hizo este, como hizo todo lo posible por impedir el establecimiento de misiles en Cuba y que Cuba no formara parte del núcleo duro de las alianzas militares de la Unión Soviética. y a estas alturas de la película, cuando la OTAN está sustentada fundamentalmente por Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, ¿qué papel juega? ¿Qué peso específico tiene realmente la Unión Europea? Paco, la Unión Europea, desde la ampliación de 2010, está en estado, no digo yo de parálisis, pero está en un estado bastante debilitado. Prácticamente desde el Tratado de Niza no se ha tomado ninguna iniciativa. La única iniciativa importante ha sido la sorpresa que nos dio Merkel de aceptar una cierta mutualización de la deuda pública, y que estos fondos que vamos a utilizar ahora son fondos europeos en gran escala y que son corresponsables de esos fondos no solo la Unión Europea como tal, sino también todos los Estados miembros. Fuera de esa iniciativa, prácticamente desde la adhesión de los 10 países, la Unión Europea está en un estado no en su mejor época, por decirlo de una manera elegante. La Unión Europea es un gigante económico, un enano político, eso es un tópico, pero los tópicos a veces son ciertos. La Unión Europea, repito, es un gigante económico, es un enano político. Es muy difícil llegar a consensos, porque la política exterior se decide por unanimidad. Es muy difícil llegar a consensos. En algunos, sobre todo cuando se trata de cuestiones que son vitales o muy importantes para algunos países miembros. España tiene lo suyo, Francia tiene lo suyo, y casi todos, sobre todo los grandes o medianos, tenemos nuestros asuntos muy importantes, que no usamos la palabra vital para no recordar el compromiso de Luxemburgo y la silla vacía de Gaulle, pero bueno, que viene a equivaler a ser un asunto vital. Y efectivamente la Unión Europea no juega. Y yo creo que no lo va a jugar. Aquí entro un poco en tecnicismo, porque no se me olvida que yo lo que más he hecho en mi carrera ha sido la Unión Europea. Son 16 años, 11 en Bruselas y 6 en Madrid, 17 años, hasta que llegamos a lo que se llama en términos técnicos las cooperaciones reforzadas. ¿Qué son las cooperaciones reforzadas? Cuando un grupo de países quiere avanzar, pero no quieren avanzar todos, entonces avanza ese grupo de países. Entonces, una cooperación reforzada en política exterior es lo que permitiría. Pero claro, los otros tienen el miedo a que se constituya lo que en el siglo XIX se llamaba un directorio. Y eso también puede crear reticencias, pero tarde o temprano, acuérdate, tarde o temprano, si no se establece una cooperación reforzada, la parálisis será cada vez mayor, la división cada vez será mayor y no se avanzará, sobre todo en política exterior. Entonces, para volver al principio de tu pregunta, los actores son la OTAN, sobre todo Estados Unidos y Rusia, y los que parten el bacalao, como tú dices, pues es el señor Putin. Y en el caso occidental, evidentemente el jefe es Biden, pero bueno, pero Biden no está solo. Es que Putin esté solo, pero en fin, tiene un papel muy predominante. Dicen los analistas que estamos en una nueva edición de la Guerra Fría, que al fin y al cabo seguramente sería un mal menor si no se pasa a la guerra caliente, ¿no? Por decirlo de esa manera. ¿Tú crees que realmente estamos en una nueva Guerra Fría? Sin duda. Sin duda, yo lo veo porque además las fechas que estuve en Rusia salieron equivocadas en varios medios. No fue del 13 al 15, sino mucho más reciente, del 15 al 19. Y, y ahí pude, aunque luego me fui de cónsul general a Jerusalén y representante de España en Palestina, pero del 15 al luego seguí, porque bueno, estoy conectado con Rusia desde que empecé a estudiar ruso en la escuela diplomática en el 76, y pude observar que la prensa rusa de esos años, a partir de lo de Crimea en 2014,
era muy parecida a la prensa soviética respecto de los norteamericanos y respecto de Estados Unidos. De temor, de ataque, de desconfianza, y luego me llevó la curiosidad por ver si lo mismo ocurría en la prensa norteamericana y por lo que pude ver y sobre todo por lo que me pudieron contar algunos colegas, la prensa norteamericana también ofrece una visión muy negativa de Rusia, una visión muy negativa desde todos los puntos de Rusia, cosa que no ocurría desde antes de que Gorbachev y Ronald Reagan se sentaran por primera vez en una mesa para discutir el desarme y discutir la reducción del fin de la carrera de armamentos. Bueno, los intereses económicos, por otra parte, por ejemplo, se dice también que Alemania está de momento en una actitud tibia porque el gas es fundamental para ese país como para el resto de Europa y que bueno, ahí no hay que estar demasiado mal con Rusia. Por otra parte, parece que el rublo se devalúa también, ¿no? Que económicamente no es positivo ni para Rusia ni para la Unión Europea. ¿Tú crees que la cosa realmente es así? ¿Que el factor económico está jugando también su papel? Siempre, el papel económico siempre juega un papel. La economía rusa es muy frágil porque es gran parte de su Producto Interior Bruto y de sus exportaciones, casi el 90% de sus exportaciones son productos energéticos. Casi un uniproducto y eso le hace fragilidad y le da debilidad. Lo de Alemania yo lo comprendo. Alemania ya construyó un gasoducto en el mar Báltico que une Rusia con Alemania directamente, que es el que llaman Nord Stream 1, la corriente del norte, para decirlo en español, número 1, y está terminando de construir el Nord Stream 2, que es el segundo gasoducto también directo entre Rusia, porque me imagino que no conozco exactamente las intenciones y los deseos alemanes, pero me imagino que quieren tener unos oleoductos que no pudieran ser interrumpidos por el capricho de bielorrusos, de polacos, de ucranianos. Pero claro, eso le quita mucha palanca y mucha capacidad de reacción a los bielorrusos, a los ucranianos y a los polacos, que están totalmente en contra de que Alemania tenga unos oleoductos y gaseoductos directos con Rusia. Entonces, bueno, es posible que una de las víctimas de este conflicto sea el Nord Stream 2. Pero teniendo en cuenta que, según mis informaciones, está construido más de un 60, un 70%, si ahora se paralizara, yo creo que sería una parálisis temporal, no sería una parálisis definitiva y dentro de X años se retomaría. Sí, porque son gaseoductos, perdón, no he dicho oleoductos, no son gaseoductos que son más limpios para una transición energética que si fueran oleoductos, ¿no? Noticias de hoy hablan de movimientos de tropas y de armamentos en torno a Bielorrusia. O sea Bueno, es que que se Rusia, amplía el conflicto. pero las tropas rusas están en Rusia. Las tropas Claro, rusas no están en México, no están en claro. Canadá, no están en Polonia ni en Alemania. Las tropas rusas están en Rusia. Sin embargo, las tropas americanas ya están en Ucrania. Pocas. Los españoles tenemos aviones en el Báltico y barcos en el Mar Negro. Tropas rusas solo hay en Rusia. Barcos rusos solo hay en puertos rusos. Eh, los ucranianos lo ven como una amenaza, eh, pero los rusos lo que ven es que desde 1989 la OTAN, pues a pesar de la promesa que le hizo el secretario de Estado, James Baker, a Gorbachev, de que la OTAN, una vez reunificada Alemania, no se movería hacia el este dijo exactamente, ni una pulgada, not an inch to the east, y esa promesa verbal que no se recogió por escrito, que es por lo que llora Putin ahora, esa promesa es firme, está demostrada y está publicada en el Georgetown University, en los archivos de defensa nacional. Además, creo que tengo hasta la fecha en la que se publicó. Se publicó, un momentito, a ver si la tengo. La promesa de Baker
Vamos a ver, no la tengo ahora. Bueno, luego a lo largo de la entrevista seguro que guardé, pero creo que fue en el 2017, cuando la universidad publicó las actas de la reunión entre Baker y Gorbachev. Bueno, parece que Putin se lleva muy bien con China, ¿no? Porque China tiene algo que decir. Bueno, yo creo que le hemos empujado a que se lleve bien con China. Hemos empujado a Rusia a los brazos de China, ¿eh? Y quizás nos hemos equivocado de enemigo. Por lo menos quizás a corto plazo puede haber dudas, pero desde luego a largo plazo no creo que haya dudas. Y bueno, hay profesores y analistas como Merzheimer, que son de la escuela realista radical, que dicen que el verdadero enemigo de Estados Unidos es China y que Estados Unidos lo ha engordado, lo ha criado, lo ha amamantado y que es el mayor error estratégico de la política exterior norteamericana, pues desde que Estados Unidos tiene política exterior. El haber metido a China en la confianza, y se ríe mucho porque le llama la fantasía liberal en inglés de Great Delusion. The Great Delusion le llama la gran fantasía de pensar que los chinos, cuando entraran en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y empezaran a comerciar y se enriquecieran, iban a convertirse en un país democrático, ¿no? Rápidamente, ¿no? Eso produce la hilaridad de la escuela realista, que cree que ha sido un error estratégico fenomenal y que Estados Unidos lo va a pagar caro. El problema es que cuando lo paga Estados Unidos, lo pagamos el resto del mundo occidental. ¿Estados Unidos ha perdido el liderazgo mundial? No. Lo que ocurre es que no estamos en un mundo unipolar. En eso tiene razón Putin. La unipolaridad con una única superpotencia, Estados Unidos, a la caída y a la disolución de la Unión Soviética, duró muy poco. Hoy el grupo importante es el G20, hoy es más importante que el G7. Las decisiones que se toman cuando se llegan a acuerdos en el G20 son más trascendentales que en el G7, lo cual demuestra que Occidente en general y Estados Unidos en particular, pues está perdiendo peso relativo y peso específico en las relaciones internacionales, en las relaciones globales, ¿no? Sí, en Estados Unidos ya no estamos en un mundo unipolar, multipolar. Está Rusia, que aunque no sea la superpotencia que fue la Unión Soviética, pero en tema armamentístico está haciendo un esfuerzo extraordinario y desarrollando nuevas armas que son en extremo peligrosas. China, India cada vez es un país económicamente más pujante, y bueno, vamos hacia un mundo multipolar y eso es bueno porque eso facilitará el multilateralismo, y a los países medianos como España, no sé, en mi opinión, nos interesa el multilateralismo y no el unipolarismo. Para hacer honor al título de este programa, ¿qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa, pues la verdad es que no sabría qué responderte, ¿no? Lo mejor de mi casa yo creo que son mis hijos, yo qué sé. No, lo mejor son mis hijos. Yo tengo 3 hijas de un primer matrimonio y un hijo varón de un segundo matrimonio, ¿no? Y 6 nietos. Yo creo que eso es lo mejor de una casa, ¿no? Los hijos y las nietas. Bueno, entonces ahora que te has jubilado tienes tarea que es malcriar a los nietos, ¿no? Como Sí, hace todo abuelo. pero por ahora estoy ocupadísimo porque aparte de que me están invitando a muchos sitios para hablar del tema de Ucrania, eh, quiero escribir y por eso no voy a hablar ahora del tema palestino, porque estoy todavía en fase de digestión en fase de digestión sí, fase de digestión y de meditación. Quiero escribir y bueno, quiero también dedicarme un poco más al campo, o sea que estoy muy ocupado y por supuesto a malcriar a los nietos, ¿no? Y bueno, y quiero seguir leyendo y estando al tanto de... Es que para mí eso es como una droga, ¿no? Si no dedico un par de horas al día a leer la prensa para los datos de lo que está ocurriendo, entre 1 hora y 2 horas de prensa intensiva y resumida, pues que antes me la pasaba el ministerio y ahora pues tengo que buscármela, pues no me siento a gusto, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar entonces por Israel y Palestina, pero sí por el caso de la cooperante Juana Ruiz Sánchez.
Hombre, Juana Ruiz es un caso, fue el último caso del que yo me ocupé. Juana no es una terrorista, eso lo sabe todo el mundo. Y, y, bueno, ahí me voy a remitir a un comunicado oficial que, para no hablar de mis cosas, de mi trabajo, un comunicado oficial en una respuesta a una pregunta escrita en el Congreso de Diputados, en la que el gobierno dijo textualmente que el gobierno de España no ha recibido ninguna prueba del gobierno de Israel de que Juana Ruiz estuviera involucrada en actividades terroristas, ni que ninguna de las ONGs o asociaciones, organizaciones palestinas con las que Juana Ruiz y su ONG, que eran los comités de salud, los comités de salud haya colaborado con ninguna de esas 7 o 9 ONGs están involucradas en... No hay ninguna prueba, no se ha presentado ninguna prueba después de meses, casi un año ya de acusaciones. Finalmente, bueno, hay que conviene recordar, porque esas cosas conviene no olvidarlas. Juana Ruiz estuvo 6 meses, bueno, estuvo 2 meses detenida sin que se le presentaran cargos, sin que se le imputara nada, sin que se le procesara y sin que le tuviera juicio. Tardaron 2 meses en imputarla y varios meses más en abrir juicio. Luego ya cuando abrió el juicio terminó pronto en una condena. Ella llegó a un acuerdo con la Fiscalía en la que reconocía que había colaborado con esas ONGs palestinas, pero no reconocía en ningún momento que hubiera estado financiando actividades terroristas. Eso es algo clarísimo. Y, y finalmente ha obtenido lo que se pidió desde el principio, que fue el arresto domiciliario, que terminar la pena, que le quedan unos cuantos meses en arresto domiciliario. Y bueno, yo estoy contento de este desenlace. Bueno, pues es importante que así ocurra porque, claro, decían que esta mujer estaba financiando nada menos que el Frente Popular de Liberación de Palestina, que son palabras mayores, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Lo que ocurre es que hay miembros de su ONG, que han colaborado con el Frente Popular de Liberación de Palestina. Tú también has formado parte, has tenido un cargo importante en la marca España. ¿Qué imagen tiene España actualmente de manera global? Bueno, yo de eso sabía mucho hasta el año 2015, que me fui a Moscú. Ahora, desde el 2015 estoy completamente... Es uno de los temas que no he podido seguir, lastimosamente. Lamentablemente no he podido seguir ese asunto, pero sí puedo hablar de lo que me acuerdo. España tiene una gran imagen fuera de España y una muy mala imagen dentro de España. Es un caso insólito porque normalmente en casi todos los países tienen mejor opinión de sí mismos que la opinión que tienen otros de ellos. Los franceses, los alemanes, los británicos, los americanos están muy encantados de haberse conocido, que decimos coloquialmente en Andalucía, encantados de haberse conocido y tienen una opinión de ellos mucho más favorable y mucho más positiva que la que tiene el resto del mundo de ellos. Sin embargo, el caso español es exactamente el contrario. Y creo que había muy pocos países, de los 200 países, 190 y tantos que hay en Naciones Unidas, solo hay 2 o 3 países, en el caso español, donde sus habitantes, sus miembros, tienen mucha peor opinión de sí mismos que la que tiene el resto del mundo. Es muy curioso. Sí, la verdad es que somos un país muy, muy diferente a todos los demás en muchas cosas. También en España no está bien visto que uno alardee de la bandera española, una cosa absolutamente fuera de Eso lo... forma parte de lo que he dicho yo. Claro, De todos los países, todo el mundo está muy orgulloso de su bandera y lo considera pues, como una prenda de vestir, como una parte de tu atuendo, algo cotidiano, pero no en España. Pero no es de ahora, ¿eh? ya. Viene históricamente, ¿no? Cuando un ministro o una ministra cesa a un embajador o un cónsul y dice, alega como argumento que ha perdido su confianza,
¿Qué es lo que quiere decir? Porque la opinión pública nunca se entera muy bien qué quiere decir eso. Y es imposible que la opinión pública se entera. Pues normalmente lo que quiere decir es que ha perdido su confianza, bueno, ha perdido la confianza en la forma del trabajo que hacía. Es decir, que ya la ministra o el ministro de turno no le gusta el trabajo la forma en que está haciendo el trabajo. Bueno, Los cargos son cargos son cargos de cierta confianza y bueno, normalmente en España pues los responsables políticos actúan quizás con un poco de manera más desprolija que en otros países en este terreno. he leído en algún sitio que hay nombramientos o cargos diplomáticos que se llaman de asterisco. ¿Qué significa eso? Pues que son todavía más de confianza, que Ajá. son prácticamente hombre, todos los puestos diplomáticos son de libre designación. Lo que ocurre, la libre designación y la discrecionalidad no es la arbitrariedad. Esa es la diferencia. Se pueden hacer las cosas discrecionalmente, pero siempre con razones y con motivos fundados. Bueno, tuviste destino también en América Hispana o de habla española. ¿Cómo crees tú que es la relación actualmente entre España y esos países de más allá del Atlántico? Hombre, la relación es que va a ser siempre una relación. Yo lo puedo hablar porque lo había estudiado, pero bueno, lo estudias, lo piensas, pero cuando estás allí lo vives, ¿no? Y no es una relación de color rosa, obviamente, pero es una relación que va a estar ahí, yo diría que indefinidamente, porque es muy distinta de la relación de los países europeos con sus excolonias, a diferencia, con la excepción del caso de Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda respecto del Reino Unido, que eso es diferente. Pero el resto de las colonias tienen una relación, porque primero, América para la corona española no tuvo la condición ni el concepto de colonia que había que explotar. No, se explotaba, por supuesto, se explotaba y se sacaron minerales, pero el tratamiento jurídico del territorio y de sus habitantes era el mismo que en el resto de los territorios de la corona, cosa que no se daba en los otros imperios europeos. Segundo, hubo un mestizaje profundísimo en casi todos los países. O sea, primero, una colonización, entre comillas, diferente. Segundo, un mestizaje importantísimo, una mezcla de sangre y un flujo migratorio que más que un flujo ha sido un trasiego. Hubo primero millones, centenares de miles de personas que van de España hacia América, pero luego, al llegar el momento de la independencia, son miles de americanos o españoles que no se quedan en América y que vuelven. Luego hay a finales del siglo XIX una nueva ola migratoria española hacia América y otra ola migratoria al final de la Guerra Civil. Y ahora una ola migratoria de América española, de Iberoamérica hacia España, que tenemos varios millones de ciudadanos iberoamericanos. Es decir, esa relación es una relación muy profunda porque es una relación de historia, es una relación de sangre, es una relación de lengua, es una relación de cultura. Y ahora que estamos ya muy conectados en el mundo virtual por las nuevas tecnologías, esa relación no deja de enriquecerse. Lo vemos, por ejemplo, con las Reales Academias. Las Reales Academias, hay una Real Academia en cada país, una Academia de la Lengua Española en cada país, y están trabajando como estamos trabajando tú y yo ahora mismo, sobre una base directa. Entonces para mí fue una de mis experiencias más extraordinarias ser embajador de España en un país iberoamericano, Paraguay, que es un país muy cercano a España, y yo entendía lo que, a diferencia de mis colegas, yo se lo decía a mis colegas europeos y a mis amigos paraguayos, yo entiendo todo lo que queráis que entienda e incluso entiendo algunas cosas que preferís que no entienda. Le decía yo a los paraguayos, entiendo todo lo que queráis que yo entienda, incluso entiendo algunas cosas que os gustaría que yo no entendiera.
porque preferiríais que no entendiera. ¿Y Y qué claro, era opinión, muy, muy diferente del caso de mis colegas francés, italiano, inglés o alemán o americano, ¿no? qué opinión te merece Me he explicado. sí, sí, qué opinión te merece la relación actual de España con Venezuela sin que haya una postura unánime que represente, creo yo, a España? La oposición va por un lado, el gobierno por otro, incluso dentro del gobierno hay posturas diferentes respecto a cómo debe ser Bueno, esa relación. hombre, aunque yo ya estoy jubilado, tengo que dejar alguna... Como ciudadano especialista, Sí, vamos. pero bueno, ya, pero es que no me puedo quitar. No, no hay, no hay varias políticas exteriores en España, no hay... no, la política exterior la fija el gobierno, es decir, fundamentalmente el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos, con el ministro de Asuntos Exteriores. Y esa política pues, está bastante clara, se puede estar de acuerdo o no se puede no estar de acuerdo en todo o en parte, pero la política está bastante clara. Y España, como siempre, desde 1985 que ingresamos en la Unión Europea, la postura de España es, digamos, muy influyente y en algunos casos determinante en Bruselas y en la Unión Europea. ¿Y en Cuba? ¿Cómo crees que se considera España en Cuba ahora ¿Que cómo mismo? nos consideran a nosotros en Cuba? Sí, Bueno, es pues en Cuba me realmente imagino es la, que yo en Cuba solo he estado una sola vez porque bueno, cuando yo estaba en Bruselas ocupándome del tema cubano no se reunían las condiciones para que, yo estimé que no se reunían las condiciones para que yo fuera a Cuba y ya cuando ya no tenía nada que ver con Cuba es cuando he ido a Cuba como turista particular. Cuba, pues me imagino que como en todas partes, pues habrá algunos que piensan que la actitud del gobierno español es demasiado estricta con el gobierno cubano y otros que piensen que la actitud del gobierno español, la actitud de España es demasiado poco exigente con el gobierno cubano. Habrá división de opiniones como en los toros, ¿no? te quiero preguntar también tu opinión sobre cómo se ha actuado con el tema de la pandemia, porque se dice mucho, se resalta que hemos acaparado las vacunas y que gran parte del planeta sigue bajo mínimos a la hora de las vacunaciones. Pero ¿Qué eso es lo no que es, eso no es España, eso es, digamos, el mundo occidental, ¿no? el mundo occidental, claro, a eso me Sí, refiero? sí, evidentemente eso ha ocurrido y en cierto modo esa es la causa de que se hayan producido mutaciones en países donde la tasa de vacunación era muy baja y lo que ha propiciado el que ha propiciado que surjan nuevas variantes, ¿no? Hasta que, para que el COVID se convierta en una gripe, no solo tenemos que estar inmunizados nosotros, tiene que estar inmunizado el 80% de la población de la Tierra. Tiene que estar inmunizada una gran parte para que no se produzcan nuevas mutaciones que, que pudieran hacer insuficientes las vacunas que llevamos hoy encima de nosotros, en nuestros cuerpos. Entonces es fundamental la vacunación masiva como se hizo con otras enfermedades, ¿no? Yo no soy un especialista en esos temas, pero ha habido unas campañas de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF con la población infantil ha llevado a campañas masivas de vacunación mundial y tendrán que hacer lo mismo con el COVID porque la nave, yo eso me acuerdo que lo descubrí muy joven, la Tierra es una nave que viaja en el espacio, ¿no? La Tierra es una nave que viaja en el espacio a 27 kilómetros por segundo. Se nos olvida que viajamos a 27 kilómetros por segundo y que estamos en una nave. Y cada vez es más claro que es una nave donde estamos todos interconectados, ¿no? Entonces, si pensáramos todas las mañanas que la Tierra es una nave que viaja en el espacio a 27 kilómetros por segundo, pues a lo mejor luego el resto del día hacíamos las cosas un poquito mejor. Bueno, Ignacio, como tú tienes un poco de prisa, voy a hacerte las tres últimas preguntas que siempre hago a todo invitado. Primero, que nos recomiendes un libro que haya significado algo especial para ti. Un libro que haya significado algo especial para mí. Pues mira, últimamente el que leía mucho era la Biblia, pero no solo por motivos religiosos. Yo lo leía por motivos profesionales, pero leyendo la Biblia pues descubrí muchísimas cosas de historia, de arte, de cultura. Me ayudó mucho a mi trabajo a entender muchas cosas, porque bueno, la historia a veces se repite, a veces se repite como un tornillo sin fin,
Y es un libro que he trabajado mucho los últimos años. Por supuesto no lo he leído entero, pero lo he trabajado, he leído para arriba y para abajo. Y, y ese es el libro que yo recomendaría porque puede servir para muchas cosas. ¿Y has leído El Príncipe? Sí, sí, lo leí. Lo leí hace tiempo y creo que ahora cuando tenga un poco más de tranquilidad voy a volver a leerlo. ¿Tiene vigencia Maquiavelo hoy? Siempre. Yo creo que Maquiavelo tendrá vigencia mientras el hombre no evolucione a un estadio superior y eso, pues por lo que vamos viendo en los últimos tiempos, no parece que esté cercano. Una película. Ay, soy muy malo para el cine, ¿no? Uf, eso me lo tienes que haber avisado antes. Soy muy malo para el cine. Eh, No sé si viste JFK. sí, sí, la he visto. Sí, la he visto. Pues no sabría decirte. Voy al cine con cierta asiduidad. ¿Cuál es la última que he visto? Eh, He visto Las Siamesas, la película argentina que está nominada a la mejor película, es la última que he visto y me ha parecido una buena película. Pero no tengo una película, no tengo una película. Lo de la Biblia porque me ha sido muy útil, pero tampoco si me hubiera preguntado qué libro, pues te hubiera dicho el último que habría leído, ¿no? ¿Y qué música es la que te gusta? Ah, bueno, eso sí, mira, ahí sí, ahí podría hablarte otra hora. No, yo soy muy amante de la música clásica. De niño aprendí música, de niño muy pequeñito, luego mis padres me quitaron el profesor y eso lo tengo ahí como un trauma infantil y ya cuando compaginé el derecho con el Conservatorio de Música en Granada y me aficioné mucho a la música clásica. Y la música clásica, pues todo, desde la música medieval hasta Chamber y un poquito más después de Chamber incluso. Ya mucho más después de Chamber y de Ligeti ya me cuesta un poco de trabajo, pero todo el barroco, la época clásica, romántica y posromántica, la oigo y la oigo con frecuencia. Si me dijera un músico, pues dudaría, un músico por ser el más completo, dudaría entre Mozart y Bach. Eh, como músicos completos, porque han tenido excelentes creaciones en música vocal, en música instrumental, en música sinfónica, en música de cámara. Bach no hizo ópera, pero hizo oratorios, que para mí son óperas religiosas, y hizo misas, que son obras vocales extraordinarias. Mozart hizo misas y hizo ópera, ¿no? Aparte de sinfonía, tal. Porque a partir de Mozart ya prácticamente no hubo un músico o pocos músicos globales, ¿no? El mismo Beethoven tuvo dificultad, no se le dio bien la composición, La la ópera no se ópera, la dio bien, ¿no? Se no se quedó le dio bien. Con Fidelio y ya está. Entonces hizo muchas oberturas de óperas, pero solo hizo una, creo que solo hizo una. Sí, Fidelio. Fidelio, y luego Leonor hizo la apertura, pero luego no la desarrolló y tal. Y lo mismo ocurrió con el resto de los músicos románticos, ¿no? Ya es muy difícil encontrar músicos como Bach o Mozart que tienen esa obra tan extraordinaria, ¿no? Bueno, Ignacio, esto ha sido un aperitivo nada más. La verdad es que contigo se puede hablar durante horas. Hay muchos asuntos que me hubiese gustado tocar y no se ha podido ser, pero bueno, lo mismo otro día tenemos oportunidad de repetirlo. Gracias a Te agradezco. vosotros por haberme invitado. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y cuando vengas por Marbella tenemos pendiente invitarte a uno o dos aspectos de sardina. Aceptada la invitación, la acepto complacido y pasaré a recordároslo cuando llegue el momento. De acuerdo, muchas gracias. Hemos hablado con Ignacio García Valdecasas, diplomático de larga trayectoria, y ya han podido comprobar que es un libro abierto, que tiene una capacidad didáctica impresionante para De explicar las cualquier últimas tema. cosas que me ocurrieron, que estuve muy alegre, muy contento, fue en el año 19, que el rey, por decreto en noviembre, creo que fue el 25 de noviembre de 2019, a propuesta del Consejo de Ministros, me ascendió a categoría de embajador de España, que digamos que es un título de carácter vitalicio, que es digamos que es la culminación de la carrera. Y Pues eso has pues hecho muy bien en destacarlo.
efectivamente, porque ese Paco, es muchas el gracias y reconocimiento. estoy a vuestra disposición. Pues nada, hasta otro día. Hasta otro día. A todos ustedes muchas gracias. En la próxima semana regresaremos en lo mejor de cada casa.